Bienvenido todos, doctor José. Yo le cedo el micrófono para ya iniciar la conferencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y una vez más, buenas tardes a todos. El tema a desarrollar es un tema muy amplio. Realmente la idea era hacer un abordaje sobre este tema, tratando los puntos más importantes y principalmente teniendo en cuenta que cada vez más hay mucha información que se está generando muy recientemente sobre cómo prevenir todos los problemas de salud en vaca lechera. Desde hace ya alrededor de 10 o 15 años se habla en todo el mundo del periodo de transición de la vaca lechera, donde el concepto que se viene manejando es que es el periodo comprendido por las 3 semanas previas al parto probable, la fecha de parto que anotamos, y 3 semanas posteriores al parto, o sea, durante el inicio de lactancia. Eso es importante porque en este periodo se definen muchas cuestiones metabólicas que van luego a involucrar el desempeño del animal y pueden estar afectando su desempeño futuro durante la lactancia. Ahora bien, en el último tiempo, cuando trabajamos fuertemente durante este periodo de transición, nos estamos dando cuenta que en realidad no nos podemos descuidar prácticamente de ninguna etapa y que por lo tanto es una situación encadenada donde cada vez más miramos hacia atrás y hacia adelante este periodo de transición. Cuando nosotros abordamos desde el punto de vista fisiológico cómo viene esa vaca que recibimos al inicio del periodo de transición, o sea, previo a las 3 semanas anteriores al parto, vemos que esa vaca realmente deberíamos estar cuidándola desde el final de la lactancia, porque el final de la lactancia va a estar determinando el estado corporal, cómo viene esa vaca en cuanto a salud general de pata, de ubres, y que luego esa vaca va a pasar a ser una vaca seca. Generalmente, cuando nosotros miramos entonces este periodo, vemos que las vacas en realidad van teniendo en un tiempo de alrededor de 100 o 120 días, dependiendo el manejo y el estado nutricional de las vacas y productivo, vamos a ver que tenemos una etapa de final de lactancia de esas vacas con una dieta determinada, que luego cuando esas vacas son secadas, o sea que se corta la lactancia, pasan un periodo de vaca seca que en general, dependiendo de la fecha de parto, puede durar entre 30 a 50 días y que generalmente esas vacas durante el periodo de vaca seca reciben una alimentación diferente. Luego esas vacas van a pasar a lo que ya llamamos periodo de transición, o sea, las 3 semanas próximas al parto o periodo de preparto. Y ahí las vacas nuevamente, en general, reciben una alimentación diferente. Por lo tanto, vamos viendo que son todos periodos muy cortos que va cursando esa vaca con diferentes alimentaciones. Lo que sabemos es que los cambios de alimentación generan cambios ruminales, cambios a nivel de mucosa ruminal, de tasa de pasaje, de microorganismos, y que entonces a medida que hagamos cambios muy profundos vamos a producir eventos que a la vaca la va a ir perjudicando o bien le va a costar adaptarse a esas nuevas raciones. Por eso que la tendencia actual es tratar de hacer la menor profundidad de cambios posible, o sea que desde el final de lactancia hacia el periodo de vaca seca y el preparto, esa vaca reciba una dieta lo más uniformemente posible y adecuada al periodo en que se encuentra. Entonces así vamos viendo, y por eso divido en esta imagen los periodos prácticamente en 4 etapas, que sería el de vaca que termina lactancia, vaca seca, vaca preparto, y que luego de un día para otro esa vaca tiene la cría y pasa a ser una vaca que inicia la lactancia y que fuertemente va a incrementar sus requerimientos. Por lo tanto, para las vacas que terminan la lactancia, las principales recomendaciones van a ser mantener el consumo de materia seca y de nutrientes, porque eso va a asegurar que la vaca mantenga el estado corporal. También es importante que si esa vaca termina la lactancia en un estado corporal que no es el adecuado, o sea que esté relativamente delgada,
es importante que no se la engorden de manera brusca, porque de lo contrario vamos a tener problemas durante las etapas posteriores. También es muy importante cuidar el confort. Hay veces que no se tiene en cuenta el suministro de sombra, de agua, un ambiente que no tenga barro. Todo lo que genere estrés va a producir disconfort en la vaca y puede llevar a disminuir el consumo de alimentos. Luego de ese final de lactancia vamos a pasar al periodo de vaca seca, donde acá en términos generales va a variar entre 30 y 50 días, dependiendo la fecha de parto probable, donde las recomendaciones también van a ser de mantener la dieta adecuada para esta etapa. Es una etapa que la vaca no produce leche, pero comienza a disminuir el consumo por una cuestión endocrina y aparte también del alto desarrollo fetal que tiene. Comienza aquí la máxima etapa de desarrollo fetal y por lo tanto va a haber requerimientos exclusivamente de energía y de proteína para ese desarrollo. Tenemos que seguir cuidando el confort porque es un periodo en que la vaca comienza a comer menos, pero necesita mantener su estado corporal y por eso es importante acá evaluar el estado corporal, que las vacas no engorden, ¿sí? Que no engorden y que tampoco adelgacen, o sea, que se mantengan lo más estable posible. Por otro lado, este periodo o esta etapa es un periodo de baja eficiencia de transformación de los alimentos. Luego viene, propiamente dicho, el inicio del periodo de preparto o del periodo de transición. Durante el preparto, lo recomendable es empezar a cuidar la vaca fuertemente y minuciosamente durante las últimas 3 semanas previas al parto. ¿Qué ocurre en esta etapa? Es muy importante mantener una dieta adecuada, porque la vaca va a tener una disminución del consumo bastante marcada. A su vez tenemos que tener en cuenta que esa disminución del consumo necesita esa oferta de alimentos necesita mayor concentración de microminerales y vitaminas, porque la vaca comienza a comer menos, pero el peso vivo sigue siendo el mismo y por lo tanto necesita mantener toda la ingesta de minerales y vitaminas y ya vamos a ver por qué. Por otro lado, continúa el máximo desarrollo fetal, comienza la producción de calostro y a su vez la síntesis de inmunoglobulinas y la movilización de estado corporal. Acá la vaca, a medida que va disminuyendo el consumo, es muy difícil que pueda mantener el estado corporal y hay muchos trabajos que demuestran que ya aproximadamente una semana o 10 días previos al parto, por esa disminución del consumo, comienza a movilizar reservas corporales para mantener el desarrollo fetal y la producción de calor. Aquí es fundamental cuidar el confort, suministrar sombra, agua, que no haya barro y disminuir todas las fuentes de estrés. Por ejemplo, que no haya competencia entre animales adultos y animales jóvenes, porque en esta etapa la vaca comienza a sintetizar el calostro, por ejemplo, transferencia de inmunoglobulinas, y todo eso va siendo una demanda de nutrientes muy importantes que cuando se suman al estrés, esa vaca comienza a tener algunos riesgos de contraer enfermedades y justamente es la etapa en que nosotros más tenemos que cuidar a la vaca para prevenir esas probables patologías. ¿Qué ocurre durante este periodo? Nosotros durante este periodo de 3 semanas previas al parto vamos a trabajar principalmente en la prevención de esos animales, de las enfermedades. Sabemos que el bajo consumo de materia seca puede llevar a una menor cantidad de consumo de nutrientes y eso puede predisponer a distintas patologías, por ejemplo a la hipocalcemia subclínica. Además, ese bajo consumo va a hacer que la vaca consuma menor cantidad de energía, por lo tanto puede conducirla a una hipoglucemia, o sea, baja concentración de glucemia en sangre. Si esa vaca come menos y a su vez tiene alta demanda porque el feto crece, porque comienza a sintetizar calostro,
empieza a remover estado corporal y eso puede llevarla ya a un incremento en los cuerpos cetónicos, o sea, al metabolismo de los ácidos grasos que va a tener esa vaca, que empieza a acumularse en el organismo. Lo mismo va a ocurrir con los ácidos grasos no esterificados o los NES. Estas causas principalmente, estos eventos como la hipoglucemia, la hipocalcemia o el incremento de cuerpos cetónicos o NEFA, pueden ser causantes de una disfunción inmunológica. Se ha trabajado mucho en los últimos años en estar evaluando de qué manera se puede prevenir esta disfunción inmunológica, porque se ha demostrado que tiene una alta relación con todos los eventos que ocurren en el posparto. Por lo tanto, esta situación durante el periodo del preparto y además algunos agentes, por ejemplo, que pueden ser estresantes o los elevados glucocorticoides también generados por ese estrés, van a ayudar a que esas causas de disfunción de falla o problemas inmunológicos se expresen en mayor medida. Algunas veces, si la vaca está muy comprometida, ya lo comienza a demostrar en el momento previo al parto, o sea, ya desde el periodo de vaca seca. Vamos a ver esa vaca con algunas patologías. Pero lo más común es que estos problemas que ocurren previos al parto recién se manifiesten en el posparto inmediato. ¿Y cómo se pueden manifestar? Mediante una hipocalcemia clínica o subclínica, o sea, que la vaca realmente tenga hipocalcemia y le veamos enferma, o bien que tenga hipocalcemia pero que no lo demuestre a simple vista, o sea que solo vamos a saber si tomamos una muestra de sangre. También puede ser que esa vaca, posterior al parto, curse, por ejemplo, con cetosis, con desplazamiento de abomaso, con retención de placenta, con mastitis, con metritis, o también se va a manifestar un poco más tarde con disfunción ovárica, o sea, problemas reproductivos que a la vaca la conduzcan a un anestro. Entonces, como podemos ver, realmente el cuidado de la vaca previa al parto es muy importante para estar previniendo, yo diría que casi los eventos más importantes que afectan al desempeño productivo y reproductivo de la vaca en el posparto. Desde hace varios años se viene evaluando la evolución del consumo de materia seca durante el periparto y vemos que hay una fuerte disminución del consumo, principalmente en la semana previa al parto. Esa es una de las causales más importantes para comenzar la remoción de tejido. Por lo tanto, es esa una de las causas que va a hacer que la vaca ya previa al parto comience a remover tejido y reservas corporales. ¿Qué ocurre? En realidad, cuando vemos en la fila superior los días previos al parto, desde 60 días hasta el momento del parto o posterior al parto, vamos a ver cómo evoluciona la capacidad ruminal en litros. O sea, esa vaca, desde 60 días previas al parto hasta que llegue al momento del parto, va a disminuir prácticamente en 20 a 30 litros su capacidad ruminal. Eso es principalmente por el desarrollo fetal, que va ocupando mayor espacio en el abdomen, mientras que la capacidad de llenado de ese rumen se mantiene relativamente constante, o sea, entre un 45 o un 55%. Si nosotros hacemos el cálculo de la capacidad ruminal por la capacidad de llenado, nos marca justamente la capacidad de consumo que vemos abajo que va teniendo esa vaca, que va a ser entre casi 12 kilos de materia seca o 13 a los 60 días previos al parto, dependiendo del tamaño de la vaca, y va a disminuir casi a 10 kilos u 11 al momento del parto. O sea que vamos a tener vacas con un 20% menos de capacidad de consumo. Por eso es que es tan importante tener en cuenta que esa menor capacidad de consumo en realidad va a ser
una menor capacidad de consumo de nutrientes, o sea, va a comer menos cantidad de energía, menos cantidad de proteína, menos cantidad de minerales y menos cantidad de vitaminas. O sea que fuertemente la vaca va a reducir la ingesta de nutrientes, que son los responsables en cierta forma de mantener la salud del animal. Se ha estudiado mucho la relación entre los ácidos grasos no esterificados y el beta-hidroxibutirato y la evolución de la glucosa en el periparto. ¿Qué se vio? Se ha visto, en este caso reflejado en este cuadro de un grupo de vacas sanas, que esa disminución del consumo que se da alrededor del parto conduce a una disminución de la glucemia, o sea, la cantidad de glucosa en sangre, y a un fuerte incremento del beta-hidroxibutirato. Esto es un indicador de remoción de tejido corporal, o sea, estos son lípidos que del tejido van a pasar a la utilización hepática para que de esa forma el animal logre energía para mantener todos sus requerimientos vitales y fisiológicos y de crecimiento del ternero y también de la síntesis de calostro. Este cuadro que vemos entonces es de una vaca normal, donde vemos que hay un fuerte incremento de la movilización. Ahora bien, si nosotros no somos cuidadosos en hacer una buena dieta y lograr que la vaca obtenga todos los nutrientes, en realidad vemos que la glucosa va a disminuir fuertemente, los ácidos grasos no esterificados aumentan y a su vez se prolonga el tiempo en el que esos ácidos grasos no esterificados están elevados. También vamos a ver que hay un fuerte incremento, con la línea verde, del beta-hidroxibutirato. Eso nos está diciendo que el hígado está siendo sobrepasado en su capacidad de metabolización de los ácidos grasos. Yo voy a volver a la diapositiva anterior para ver justamente la diferencia entre este periodo desde el parto hasta que la vaca logra restablecer el metabolismo de los ácidos grasos no esterificados. Como podemos ver, acá hay una elevación que dura aproximadamente unos 4 o 5 días, mientras que en una vaca que es riesgosa, o sea que no tuvo un buen consumo y que moviliza más tejido, esa movilización se va a dar hasta prácticamente los 12 días. Y esto ha sido fuertemente estudiado por muchos investigadores, donde demuestran que a medida que este periodo de balance energético negativo y de alta movilización, a medida que es mayor, más problemas va a mostrar esa vaca durante el inicio de lactancia. O sea que es muy importante tratar de que este periodo de balance energética negativo sea lo más corto posible. Bien, uno de los problemas graves que tenemos en las vacas en general es el de la hipocalcemia clínica o subclínica. Obviamente que el de la hipocalcemia clínica es muy grave porque ya tenemos la vaca enferma y la vemos. El problema es la hipocalcemia subclínica, donde no la vemos enferma, pero sí está siendo afectada por esta menor concentración de calcio. El calcio tiene muchas funciones. Cuando estudiamos la función del calcio en el organismo, vemos que tiene variada cantidad de funciones y a veces pensamos que algunas son de demasiada poca importancia, pero en realidad todas son de muy alta importancia. Por ejemplo, el calcio dentro de las funciones contribuye a la contracción muscular. En este caso, principalmente el músculo liso, que es el de los órganos digestivos, al tener menor contracción muscular, puede llegar a ser responsable de menor consumo de materia seca, porque el animal va a tener menor rumia, por lo tanto va a tener menor digestión de los alimentos. Esto puede ser responsable también, dentro de algunas otras variables, del desplazamiento de abomaso, que es bastante común. También de mayor movilización de tejido, por lo tanto en el posparto tener cetosis
Tener distosia, o sea, problemas al parto, que la vaca no pueda tener el ternarito solo, se da mucho en primíparas, o sea, vaquillas que van a tener su primer parto, donde no se produce la hipocalcemia clínica, pero sí lo típico es que no hace fuerza y hay que ayudarla. Y también podemos tener la presentación de prolapsos uterinos. Por otro lado, cuando hay hipocalcemia subclínica suele haber también elevada concentración de cortisol. El cortisol es una hormona que está altamente relacionada con el estrés, pero que también va a tener un impacto sobre la capacidad inmunológica. Por lo tanto, va a haber menor actividad fagocítica de los neutrófilos, o sea, capacidad de defensa del organismo, por menor disponibilidad del calcio que necesitan esos neutrófilos, ya sea para desplazarse o para atacar a las bacterias o los agentes patógenos en ese momento, y por lo tanto también son o pueden ser los causantes, dentro de permitir otras enfermedades, causantes, por ejemplo, de retención de placenta y de mastitis, que ya lo vamos a desarrollar después. O sea que el calcio, más allá de la enfermedad que produce, podemos ver también que tiene un alto impacto ya desde el inicio de días previos al parto. En los últimos años se viene trabajando mucho con lo que se llama el balance anión-catión, ¿sí? O sea, para esto se analizan los alimentos que se utilizan para hacer la dieta preparto, principalmente el contenido de sodio, potasio, cloro y azufre, porque son los cationes y los aniones de mayor impacto para este balance. Se han hecho muchas investigaciones mostrando que es importante mantener un balance catión-anión, que como decía Rocío hoy, el software cuando hacemos la dieta nos da el valor automáticamente, un balance donde se recomienda que sea negativo o levemente positivo. Esto va a depender de el grado de análisis que tengamos nosotros de los alimentos, la capacidad analítica que dispongamos en la región. Pero, ¿qué ocurre? Los trabajos muestran lo siguiente, que hay una alta relación en ese balance anión-catión con la calcemia de las vacas, y también nosotros podemos estar monitoreándolo con el pH urinario. Por lo tanto, cuando nosotros no somos cuidadosos y utilizamos alimentos en el preparto con alto contenido de cationes, como sodio y potasio, podemos tener una vaca con alcalosis, una leve alcalosis metabólica, que lo va a manifestar excretando cationes en la orina, y por lo tanto va a tener un pH elevado, de alrededor de 8 o más, alrededor de 9, y eso va a estar relacionado con una baja calcemia, o sea, baja concentración de calcio, menor a 8, ¿sí? Mediante el balance anión-catión nosotros podemos suministrar aniones tratando de movilizar esos cationes, que la vaca los excrete. De esa forma disminuimos el pH metabólico de esa vaca, vamos a encontrar una orina más ácida y vamos a tener un efecto sobre el animal de una elevación de la calcemia, con lo cual le va a mejorar esa transición y esa disponibilidad de calcio a nivel sanguíneo para la utilización de todos estos eventos que estamos viendo. ¿Cuál es la importancia de este tema del balance anión-catión que vamos a desarrollar en el curso? Que cuando vemos que el balance es altamente positivo, o sea, de 200 miliequivalentes por kilo de materia seca, hay una alta relación con hipocalcemia clínica, de más de un 10%. Cuando nosotros trabajamos en disminuir ese balance anión-catión a prácticamente cero o negativo, esa incidencia de hipocalcemia puede bajar a un 2% o a un 3% anual dentro del rodeo. O sea que podemos manejar y prevenir fuertemente los casos de hipocalcemia. Y por lo tanto vamos a tener vacas más sanas y más saludables. Ahora bien, si estamos manejando esto, ya vamos a tener entonces otros valores u otros parámetros también relativamente controlados. ¿Por qué?
Porque el efecto de la calcemia también va a estar actuando sobre algunos problemas como por ejemplo las metritis posparto o inclusive hipocalcemias subclínicas, ¿no es cierto? Como veíamos recién. Muchos ensayos, esto es un resumen muy fuerte que hice de algunos trabajos, muchos ensayos demostraron que en algunos casos, a pesar de que la calcemia sea elevada, o sea, más de 8 miligramos por decilitro, hay que tener en cuenta, como yo les mostraba antes, cuántos son los días o el periodo, cuánto es el periodo que esa vaca se encuentra por un valor que ellos están dando como de referencia de alrededor de 8,6 miligramos por decilitro de calcio en sangre. ¿Qué ocurre? Cuando vemos que las vacas en el posparto se encuentran durante 2 o 3 días seguidos con una calcemia baja, ¿sí?, de alrededor de 8,6 miligramos por decilitro, hay una alta relación a que luego, posteriormente, presenten metritis, ¿sí?, o sea, como falla inmunológica. Segundo, también se ha visto que las vacas que tienen un fuerte descenso de la calcemia en el posparto tienen menor capacidad de funcionamiento y de respuesta de los neutrófilos, ¿sí? Por lo tanto, es otro dato importante porque van a ser vacas que tengan menor capacidad de responder en el posparto ante probables patologías principalmente de útero, ¿sí? O sea que estas vacas con algún grado de hipocalcemia presentan menor número de neutrófilos y una menor capacidad de fagocitosis de estos neutrófilos, donde se habla que está disminuida en el orden de un 30%, desde el día 1 al 3 del parto. O sea que es muy importante trabajar en estos días y cuidar que rápidamente se restablezca el zumo de esa vaca. Sobre todo porque a veces en algunas zonas la vaca en el posparto no se le tiene demasiada atención, no se le presta demasiada atención y se la tiene con alimentos de baja calidad sin ser cuidado y por lo tanto esto va a estar sucediendo. Ahora bien, en el mismo trabajo evaluaron el riesgo que tiene esa vaca de contraer infecciones. ¿Y qué vemos en este gráfico? Vemos acá el cambio en concentración de calcio en los primeros 3 días posteriores al parto, con la probabilidad de contraer alguna infección, ¿sí? Entonces, cada punto que vemos en este gráfico representa a una vaca. Los valores negativos de este cuadro representan la disminución de la calcemia posparto, o sea, vacas que luego del parto disminuyeron en 1, 2 o 2,5 miligramos por decilitro la concentración de calcio. ¿Y qué encontraron? Que hay una alta relación entre el cambio de calcio sérico y la probabilidad de desarrollar metritis. O sea, las vacas que más disminuyeron la calcemia en el posparto los primeros 3 días tienen hasta un 50-60% más de probabilidades de contraer metritis, mientras que las vacas que se mantuvieron con la calcemia estable o que subieron su calcemia, en realidad tienen un 10 a un 15% de probabilidad de contraer endometritis. Por lo tanto, es muy importante mantener la calcemia, sobre todo teniendo en cuenta acá el efecto del calcio sobre la motilidad del tejido uterino, por ejemplo, el consumo y la acción de los neutrófilos, o sea, sobre la inmunidad de esas vacas. Ahora bien, rápidamente evaluado algunos eventos, o los más importantes, porque hay varios más todavía, que pueden aparecer en ese periodo de preparto, sabemos que esa vaca de un día para otro tiene el ternero y aumenta tremendamente la demanda de nutrientes, ya que esa vaca inmediatamente tiene que empezar a producir calostro y luego leche de 3 a 5 días posteriores al parto, donde prácticamente duplica o triplica los requerimientos de nutrientes que tenían en los días previos al parto, y que además todavía esa vaca
no tiene un consumo adecuado. Ahora bien, como veíamos recién, del punto de vista de la hipocalcemia, sabemos que principalmente en este caso va a estar actuando puede actuar sobre la inmunosupresión, donde puede desencadenar en una retención de placenta, en una metritis o también en una mastitis. Por lo tanto, nosotros manejando o previniendo la hipocalcemia podemos estar previniendo, dentro de otras cosas que ya vamos a ver, estas tres patologías que son muy comunes. Más del 50% de las vacas pueden presentar alguna de estas tres patologías dentro de los primeros 30 días posteriores al parto. Otro punto importante que suele darse como consecuencia de esta hipocalcemia es el desplazamiento de abomastos, que se puede dar desde una semana previa al parto o principalmente posterior al parto. Yo diría que dentro de los 20 a 30 días posterior al parto, por problemas de hipocalcemia subclínica y de consumo. O sea que estos están altamente relacionados con la hipocalcemia. Por otro lado, si disminuye el consumo, puede estar disminuyendo principalmente el consumo de energía. La energía también está muy ligada a la inmunosupresión. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de energía, hablamos que esa vaca obtiene principalmente compuestos energéticos que van a permitir que transforme en glucosa. Y la glucosa es muy importante para la actividad de los glóbulos blancos, o sea, principalmente los neutrófilos. Por lo tanto, la energía es importante también para mantener la inmunidad. Por otro lado, si hay baja cantidad de energía, hablamos que esa vaca puede estar en un balance energético negativo, y ese balance energético negativo puede llevar a una cetosis por una alta movilización de reservas corporales. Esas reservas corporales van a llevar a trabajar fuertemente al hígado y que a veces sobrepase la capacidad de transformar los ácidos grasos no esterificados en beta-hidroxibutirato, acumulación de cuerpo cetónico y por lo tanto la manifestación de la enfermedad, la cetosis. Por otro lado, cuando hay baja concentración de glucosa, generalmente está muy ligado a una baja concentración de insulina y de algunos mediadores en la insulina que vamos a ver después, que son los responsables de una baja actividad ovárica y que por eso también está altamente ligada con problemas reproductivos o con anestro, o sea, la vaca no muestra el celo posparto, ¿sí? Bien, uno de los puntos importantes que recién veíamos que podemos fuertemente estar previniendo es la retención de placenta. La retención de placenta tiene varias causas. Dentro de las más comunes puede ser por efectos de la consanguinidad, por efecto de la inducción del parto, que nosotros hagamos inyecciones con prostaglandina o con dexametasona, o bien con efectos del ambiente, por ejemplo, elevado estrés previo al parto, donde ese estrés va a hacer que haya una alta concentración de cortisol circulante en la vaca, y además puede ser causal también de una mala o baja relación entre el selenio y la vitamina E, que son dos componentes, dos nutrientes sumamente importantes que recién hablábamos, que van a ser casi que vitales para prevenir esta patología como la retención de placenta. Cuando la vaca en el preparto disminuye el consumo, va a estar disminuyendo el consumo de minerales y vitaminas. Por lo tanto, tenemos que hacer dietas especiales tratando durante esta etapa de aportar estos nutrientes. Para entender la patología de la retención de placenta tenemos que hacer rápidamente un leve recordatorio de qué pasa con lo normal. O sea, lo normal que ocurre es que la vaca tenga el parto, nazca el ternero y elimine la placenta por lo menos dentro de las 12 horas posparto. En realidad, el parto lo va a iniciar el feto. Por eso, si nosotros tomamos aquí como estos circulitos naranjas,
que significan la barrera placenta del lado fetal y a la derecha del lado materno. El feto va a ser el que desencadena el parto mediante la liberación de cortisol. No nos tenemos que equivocar, esto es cortisol que va a liberar el feto, no pasa a la placenta, no está del lado materno. Ese cortisol lo que hace es que empieza a depositarse o migren varias células binucleadas donde estas van a estimular la liberación de prostaglandina F2-alfa y a su vez la transformación de la progesterona que es de origen placentaria en estradiol. Eso hace por dos lados, primero la prostaglandina que produzca la ruptura del cuerpo lúteo y por lo tanto disminuye la progesterona que venía manteniendo o secretando ese cuerpo lúteo y entonces comienza a haber leves contracciones uterinas. Por otro lado, este aumento del cortisol y del estradiol principalmente va a hacer que haya del lado fetal una migración o un acúmulo del complejo mayor de histocompatibilidad del lado fetal en el lado interno de la unión del placentoma, que hace que la vaca responda, ¿sí? Por los mediadores que va a liberar en esa zona con una gran cantidad de neutrófilos, ¿sí? Esos neutrófilos y por la liberación de esos mediadores comienza a producir una vasoconstricción local, una isquemia, que va a ser parte de los responsables en que se produzca la separación de ese placentoma, ¿sí? Y la liberación de la placenta. Entonces, esto es lo que normalmente ocurre y se produce el desprendimiento de la placenta. Cuando esto falla, o sea, cuando este mecanismo falla, no se produce la separación normal, por lo tanto, hay justamente lo que se ocurre es la retención de la placenta. Ahora vamos a ver qué ocurre cuando, por ejemplo, una causa como el estrés o la hipocalcemia son responsables de la retención de placenta. Lo que principalmente ocurre, en este caso el estrés, es que del lado materno ese estrés, ya sea causado por barro, calor, por ejemplo, alto índice de temperatura y humedad, anticipo del parto, presencia de insectos, desnutrición, hacinamiento, o sea, alta competencia por comedero, todo eso va a hacer que ahora el cortisol aumente, pero del lado circulante de la madre. Por lo tanto, si hay alto cortisol, no va a haber una buena respuesta de los neutrófilos, que son los encargados de empezar a producir la separación placentaria que veíamos recién. No se produce la vasoconstricción de la placenta y por lo tanto no se produce la separación, o sea, estamos frente a la retención de placenta. Lo mismo ocurre cuando hay una hipocalcemia. Puede ser que la hipocalcemia disminuya las contracciones uterinas, disminuya la actividad de los neutrófilos, por ejemplo, y por lo tanto también puede ser causal de la retención de placenta. O sea que tenemos que la retención de placenta va a ser la consecuencia de muchas causas, ¿no? Muchas veces solo hablamos de la deficiencia de vitamina E, de selenio, como factores antioxidantes, ¿no es cierto?, del metabolismo, pero en realidad tenemos el estrés, por ejemplo, que es uno de los que va a aumentar la parte oxidativa, pero también la hipocalcemia es importante. Y una de las causas es, por ejemplo, cuando hace mucho calor, como en Argentina o en países más de Centroamérica, que ese calor produzca un fuerte estrés y que se dé la anticipación de los partos. O sea, ese anticipo del parto generalmente va a encontrar una placenta que no está madura, el placentoma, y por lo tanto va a haber mayor probabilidad de una retención de placenta. Ahora bien, ¿cuáles son los mecanismos celulares normales de defensa ante el estrés oxidativo? Acá vamos a encontrar varias enzimas, por ejemplo, superóxido de dismutasa, que es justamente de acuerdo a dónde va a actuar, porque son varios tipos de enzimas clasificadas dentro de esa categoría, va a estar relacionada con el cobre, el zinc y el manganeso, donde vemos que
cada vez más son tenidos en cuenta y son indispensables para este periodo. También vemos a la glutatión peroxidasa, que hay varios tipos y que básicamente dependen de la cantidad de selenio que reciba la vaca. Y después el zinc y el cobre va a tener otros efectos sobre linfocitos y otros mecanismos relacionados con la defensa. También cuando nosotros cuidamos la alimentación durante el preparto, vamos a estar previniendo, por ejemplo, problemas podales, problemas posteriores en la secreción de leche, por ejemplo, glándula mamaria, o bien problemas generales inmunológicos de enfermedades. Eso desde el punto de vista de los microminerales. Del punto de vista de las vitaminas, en general, la vitamina A, D y E está altamente relacionada con la producción de anticuerpos y la actividad de los neutrófilos. La vitamina A principalmente está relacionada con la salud de los epitelios y la queratina, por eso la importancia de los epitelios ojo, intestinal, digestivo y además de la glándula mamaria, por eso relacionada con las mastitis. Por eso cuando nosotros suministramos los requerimientos, ¿sí?, que acá los tenemos indicados, vamos a tener menor riesgo de retención de placenta, menor riesgo de mastitis, menor riesgo de aborto. Los betacarotenos son precursores de la vitamina A y los forrajes verdes lo contienen, principalmente la leguminosa, pero no así los silajes o los forrajes conservados, o sea, van degradándose fuertemente y por lo tanto vamos a tener menor disponibilidad. La vitamina D está altamente relacionada con el metabolismo del calcio y nosotros si vamos a suministrarla prácticamente no va a ser un problema la disponibilidad de la vitamina D. Pero sí la vitamina E. La vitamina E en general tiene baja concentración en la mayoría de los alimentos. Y se ha visto que en vacas lactantes es suficiente el suministro de 500 unidades por día. Pero en vacas secas hay que duplicarla o inclusive más. ¿Por qué? Porque es muy importante y la vaca está con un alto grado de estrés por toda su demanda y como consume menos, prácticamente la mitad de lo que consume durante el periodo de lactancia, tenemos que aumentar el suministro durante el periodo de vaca seca. Está relacionada con el estrés oxidativo más la participación del selenio, con la respuesta inmune, la función de los neutrófilos y la mastitis. Y también va a ser responsable del aumento de la expresión del complejo de histocompatibilidad, que es el responsable de iniciar el desprendimiento de la placenta, como veíamos recién. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta la vitamina E y el selenio para este periodo. Ahora bien, ¿qué pasa con la relación de estas vitaminas y minerales con la mastitis? Como vamos a ver, en general trabajan juntas, o sea, si bien acá las estamos abordando por separado, vemos que hay altas relaciones, ¿no? O sea, relación con el epitelio, con la actividad fagocítica, con los anticuerpos y con la diferenciación celular. Cuando nosotros vemos el efecto sobre la reproducción, vemos el balance energético negativo, la relación con la preñez y que las vacas, cuando pierden alta cantidad de estado corporal, van a empeorar fuertemente el desempeño productivo. En resumen, ¿qué podemos ver? Que monitoreando el consumo y el comportamiento de los animales podemos estar previniendo muchas de estas patologías. También es importante disminuir o eliminar los agentes estresantes y así vamos a prevenir los desórdenes metabólicos y siempre pensar en aportar los nutrientes necesarios para este periodo. Para eso, para poder trabajar, necesitamos analizar los alimentos, tener en cuenta que hay muchos antagonistas de minerales que hacen que no se absorban, debemos manejar el confort, los grupos y la competencia y el consumo de materia seca y la energía que van a estar actuando sobre la inmunidad y sobre el desempeño reproductivo. Bueno, esta era la idea de desarrollo para abrir un poco la conversación. Nosotros la semana próxima comenzaremos con el curso de formulación de raciones en ganado lechero, donde vamos a desarrollarlo en función del software de la NRC
nos permite hacer el balance de raciones para cada categoría de animales, desde la recría hasta vaquillonas o terneras en crecimiento y distintos tipos de vacas en producción, O sea que es importante, como decíamos hoy, para manejar todas estas variables, poder contar con sistemas más complejos para poder manejar esta alta cantidad de variables. Algunas preguntas que van llegando. Jonathan pregunta, en cuanto a vitaminas y minerales, ¿qué recomienda aplicación oral o intramuscular? En realidad hay algunas vitaminas y algunos microminerales que se pueden hacer vía intramuscular, como por ejemplo vitamina E, selenio, zinc y cobre, ya que el cobre y el zinc principalmente pueden estar depositándose en hígado, y que por otro lado, haciendo aplicaciones repetidas, si no es profunda la deficiencia, con una aplicación inyectable podemos estar sobrellevando la situación. No es el caso ideal para vacas de alta producción, ¿sí? Antonio pregunta cuál es el momento ideal para la suplementación de selenio. Como vimos, lo ideal sería las últimas 3 semanas preparto para prevenir todos los problemas relacionados al parto. Pero sin duda que si trabajamos con vacas de mediana a alta producción, vamos a tener que suministrarla posterior al parto también, porque de lo contrario vamos a tener problemas reproductivos. William pregunta si es más eficaz el uso de sales aniónicas que la disminución del nivel de calcio. En general, William, lo que yo recomiendo es comenzar con los alimentos. Si nosotros tenemos análisis de los alimentos y logramos tener bajo suministro de cationes y manejamos el calcio alrededor de 0,5% de calcio base materia seca, en muchos establecimientos con eso es suficiente y no se presentan los problemas, ¿sí? O sea que no siempre es necesario el uso de sales aniónicas, podemos manejarlo con la dieta. William también pregunta qué característica debe tener una dieta de preparto, dado la disminución de consumo. Principalmente alimentos de buena calidad y mantener un nivel de fibra adecuado, que sea la fibra principalmente de los silajes, por ejemplo, de maíz, que son fibras que estimulan la rumia, pero que a su vez son de alta degradabilidad ruminal. Y por otro lado, muy importante, mantener el nivel adecuado de proteína, porque la mayoría de las gramíneas tienen bajo contenido de proteína, por lo tanto, no vamos a estar aportando la cantidad de proteína necesaria. En el curso lo vamos a evaluar, es justamente un capítulo. William pregunta o comenta que hay algunos productores de sistemas de pastoreo que gustan colocar calcio en vena a sus vacas antes del parto, ¿sí? En realidad, William, el sistema es muy dinámico. Si no lo requieren, lo van a eliminar vía urinaria. A su vez hay un metabolismo a partir de la paratormona que si nosotros comenzamos a poner calcio vamos a estar retardando esto, o sea que no es aconsejado esto, ¿sí? Es mejor manejarlo vía dieta, ¿sí? Pregunta cuál es más eficaz y bajar la diferencia cation-anión con cloruro de amonio, cloruro de calcio, sulfatos. En realidad depende, los sulfatos son muy eficientes. El sulfato de magnesio tiene una doble utilización, por un lado que va a aportar aniones y por otro lado el magnesio es sumamente importante porque primero que a nivel intestinal es indispensable para la absorción de calcio. Segundo, que las dietas son todas bajas en magnesio en general y la vaca requiere alrededor de 0,3 a 0,35 base materia seca de magnesio. O sea que el sulfato de magnesio es muy importante para el uso, para bajar la diferencia cation-anión y estamos aportando magnesio. Cloruro de amonio puede ser importante del punto de vista que con el amonio vamos a estar aportando nitrógeno a nivel ruminal, por lo tanto en dietas de baja cantidad de proteína puede tener un efecto interesante. Luz María pregunta qué tratamiento recomienda a vacas que presentan hipocalcemia. En realidad cuando tenemos hipocalcemia clínica estamos llegando tarde, o sea, sin duda que ahí hay que trabajar rápidamente y agregar un calcio endovenoso. La idea es trabajar previo al parto, como veníamos hablando. En el curso vamos a desarrollar la metodología, vamos a explicar por qué hay que hacer algunas cosas para prevenir la hipocalcemia y vamos a explicar
¿Qué pasa con las hormonas que regulan el calcio? José Antonio dice, ¿cómo se puede prevenir los problemas en el periodo de transición? Bueno, como vimos, son multifactoriales. Lo que nosotros vamos a ver durante el curso es justamente el manejo de la alimentación durante la etapa de transición, donde vamos a ver balanza anión-cation, suministro de vitaminas, minerales y de qué manera estar previniendo todos estos problemas, inclusive retención de placenta, mastitis y disfunciones ováricas. Moisés pregunta si el uso de sales aniónicas o microminerales. Hay que usar todo. Yo diría, Moisés, que las sales aniónicas, por lo menos en la empresa donde trabajamos en Argentina, deben contener los microminerales. La idea es tratar de quitarle trabajo al productor, ¿sí? Cuando suministra sales aniónicas debe tener ahí microminerales y vitaminas, todos juntos. Antonio pregunta cuáles son los antagonistas de los microelementos. Hay muchos, principalmente el hierro. Altas dietas en hierro va a disminuir absorción de cobre, altas dietas en calcio disminuye absorción de selenio. Algunos secuestrantes de micotoxina que tienen alto contenido de aluminio, por ejemplo, pueden estar secuestrando vitaminas. O sea que lo vamos a ver en el curso, pero hay que tener en cuenta justamente al momento de armar la dieta que tenemos parámetros. O sea, cada mineral lo vamos a manejar en un rango para que de esa manera no esté interfiriendo en la absorción de los otros. Santiago pregunta el tratamiento de retención de placenta. En realidad, como decíamos, cada vez que hablamos de tratamiento estamos llegando tarde, lo ideal es la prevención, pero la retención de placenta cuando es aséptica se puede estar utilizando prostaglandinas, sin duda que la utilización de vitamina I, selenio inyectable va a colaborar a disminuir el estrés oxidativo y tratar de que esa retención no se transforme en una metritis, ¿no? Principalmente. María Cruz pregunta cuáles son las cantidades exactas de selenio en vacas en preparto. A ver, por cuestiones legales no se debería suministrar más de 0,3 ppm por kilo de materia seca, pero las recomendaciones son elevarlas alrededor de 0,5 ppm por kilo de materia seca, tratando de que una vaca de 550 a 600 kilos consuma alrededor de 11 a 13 kilos de materia seca. Y también no te olvides de las 1000 unidades internacionales por día de vitamina E, ¿sí? Que es muy importante. Elvis Santiago pregunta, ¿la retención de placenta, la cetosis y la metritis pueden influir en la aparición de quistes ováricos? Sí. Hay varios trabajos que yo les voy a pasar cuando desarrollemos el curso, donde principalmente la cetosis y la alta movilización va a hacer que haya baja concentración energética, o sea, baja glucemia y acarree quistes ováricos, ¿no? Más allá de que está relacionado también con algunos microminerales. Pero el doctor Butler habla justamente o escribe en un par de trabajos sobre la responsabilidad de esto, que yo se lo voy a pasar durante el curso. Pregunta Santiago si se recomienda la aplicación de corticoides en el tratamiento de la cetosis. En realidad, cuando hay cetosis, lo ideal sería utilizar alta cantidad de precursores glucogénicos, ¿no? O sea, propionato, glucosa, por ejemplo, rápidamente para que tengan disponibilidad de fuentes de glucosa y energéticas a nivel circulatorio. Miguel Ortega pregunta qué tratamiento en hipo debe ser hipocalcemia subclínica. O sea, si es hipocalcemia subclínica, que todavía no la hemos visto clínicamente, vamos a hacer prevención, ya sea mediante la dieta, mediante diferencia cation-anión y manejando valores de calcio, fósforo, magnesio y los cationes que hablábamos hoy, ¿no? Principalmente sodio y potasio. Joffre dice, ¿usted recomienda la aplicación de antibióticos vía sistémica como método de prevención? No, en realidad antibióticos como prevención no. En Argentina tenemos serias restricciones del uso de antibióticos por después
la aparición en leche, ¿no? Yo diría que el uso de antibióticos lo dejamos solamente cuando ya tenemos el problema de la endometritis o la metritis. Si hablamos de prevención, normalmente manejamos el preparto. Cuando vemos que hubo retención o hay flujo complicado, que ya estamos frente a una metritis, ahí sí, entonces vamos a estar trabajando con antibióticos, ¿no? Cuando ya tenemos declarado el problema. Rosa habla o pregunta sobre una dieta adecuada para vacas preparto. En realidad, bueno, es lo que vamos a desarrollar en el curso. Nosotros le vamos a dar todas las herramientas para que ustedes lo puedan realizar, entender, comprender, o sea que la idea es que ustedes sepan hacerlas cada uno con los alimentos que disponen, porque en el software se carga cada uno de los alimentos que ustedes disponen, ¿sí? Ya hace varios años que estamos trabajando y vamos a disponer de análisis de subproductos, forrajes, sabemos que se trabaja con alcaucil, con espárrago, con subproductos de distintas agroindustrias, y por lo tanto vamos a poder trabajar con eso para hacer dietas que puedan prevenir distintas patologías. César Augusto dice si por favor podemos proyectar de nuevo la diapositiva. Las van a tener disponibles. Generalmente las presentaciones en el curso van a estar todas las clases disponibles para que ustedes puedan ver nuevamente los videos, tienen todo el material y van a poder estar trabajando con todo. William dice, pregunta si se recomienda usar urea, sal común, grasa sobrepasante en dieta preparto. A ver, William, la urea se puede usar, es una fuente de nitrógeno degradable que va a ayudar, si tiene energía, a la degradación de la fibra y a la síntesis de proteína microbiana. La sal común sí, el cloruro de sodio, en situaciones y recomendaciones adecuadas, no va a interferir en el balance anión-catión porque ya está balanceado con el cloro. Y la grasa sobrepasante, hay autores que sí y autores que no. A mí no me gusta, ¿sí? Yo trato de utilizar una dieta más que nada con una adecuada cantidad de hidratos de carbono, proteínas y fibra, más que la grasa pasante previa al parto, ¿sí? O sea, más allá de que sean vacas de muy alta producción. En muchos casos lo que se ha visto es que el uso de grasas sobrepasantes tienen algún efecto negativo sobre el consumo, ¿sí? O sea que si disminuye el consumo, podemos estar interfiriendo después en el posparto en una rápida recuperación del consumo. En este tema particularmente de la grasa sobrepasante, yo lo voy a abordar cuando hablemos de las dietas en el periparto, porque vamos a encontrar autores que están a favor y autores que están en contra, ¿sí? O sea que lo vamos a desarrollar. Jonathan pregunta si es recomendable dar cloruro de sodio en preparto y qué dosis. La dosis va a variar de acuerdo a la calidad del agua que dispongan y al tipo de alimento, pero no hay ningún problema en el uso de cloruro de sodio, ¿sí? O sea, se puede utilizar porque está balanceado en cationes y aniones. Rey Orozco dice si una vaca después del parto, ¿a qué grupo de producción se debe destinar? A ver, en el posparto inmediato, en algunos establecimientos hay grupos de vacas frescas, ¿sí? Ese sería el grupo en el cual podríamos manejar para que poco tenga una dieta o un manejo particular y prevenir todos estos problemas de consumo y de contenido de nutrientes para estar anticipándonos. O sea que ese sería el punto, ¿no? En establecimientos donde no haya posibilidad de manejar varios grupos, obviamente la vamos a poner en un grupo que reciba una dieta para alta producción. Yulisa Cotrina pregunta si la sal es recomendable darle siempre sin ninguna restricción. Cuando hay zonas con aguas de muy buena calidad que tienen baja cantidad total de cloruro de sodio, yo diría que sí, que hay que darla a libre voluntad, porque las vacas van a comer más de 100 gramos por día, ya van a comer 120, 140 gramos de cloruro de sodio por día, sobre todo cuando estas vacas tienen alta producción de leche, ¿sí? O sea que se puede manejar como un suministro a libre disponibilidad.
William pregunta, en el tema de acidosis, si es cierto que el carbonato de calcio tiene efecto alcalinizante. A ver, el carbonato de calcio, ¿sí?, por definición, se va a hidrolizar o se va a disolver en un medio relativamente ácido, ¿sí? Pero hay algunos carbonatos que pueden tener algo de hidrólisis o de disponibilidad a nivel ruminal. ¿Estamos? O sea que puede haber algunos que comercialmente tengan un efecto. Sin duda, que como vamos a ver durante el desarrollo, el mayor efecto contra la acidosis lo tiene la fibra. La fibra estimula la salivación y la saliva tiene bicarbonato y fosfato, que son los dos componentes más importantes para el mantenimiento del pH ruminal, O sea que una vaca produce alrededor de 3 kilos de bicarbonato diario, ¿sí? O sea que el contenido de fibra en la dieta va a ser el de mayor impacto, ¿sí? Johnny pregunta, ¿en qué momento podemos aplicar vitamina D? Yo diría que en el preparto, Johnny, y puede ser inmediatamente en el posparto para los inicios de lactancia. Jonathan Celaya dice, ¿se puede aplicar melaza en vacas preparto? Yo no la aplicaría si tenemos alimentos de buena calidad, ¿sí? En Argentina, cuando tenemos silajes de maíz de buena calidad, solo balanceamos proteína, minerales y vitaminas. En algunos casos no agregamos grano inclusive, ¿sí?, siempre que tengamos silajes de buena calidad. ¿Por qué? Porque de esa forma ya estamos balanceando la cantidad de energía, proteína, macro, micro, minerales y vitaminas, y logramos altos consumos. De esa forma vamos a tener vacas que coman mucho durante el posparto inmediato. José Antonio dice si podría repetir la parte de desprendimiento. La van a tener disponible en la presentación. Carlos Alberto dice, bueno, gracias por la charla, sin duda que yo también estoy gratamente agradecido por la presentación y la existencia de ustedes aquí, ¿no? Luz María dice, en vacas en pastoreo, ¿cada qué tiempo se recomienda habitar? En vacas en pastoreo yo no pondría vitamina D, ¿sí?, porque la va a sintetizar con la luz solar. Hay otras vitaminas más importantes como la vitamina A y la vitamina E, pero en general yo estaría suministrando algún complejo de microminerales y vitaminas, por ejemplo, cobre, zinc, selenio y manganeso, ¿sí?, y vitamina A y E. Esos serían los 6 componentes básicos indispensables para suministrar. William pregunta, ¿los casos de edema de ubre con consecuencias de una mala alimentación son consecuencias de desbalance los edemas de ubre? Pueden ser problemas de alta concentración de proteína, altos niveles de potasio, altos niveles de sodio, ¿sí? Hay que analizar bien los alimentos, pero sí, generalmente el edema de ubre es una consecuencia de problemas de la dieta. Jofre pregunta si el uso del propilenglicol como fuente de energía en la dieta de preparto puede ser recomendable y qué dosis se podría administrar como máximo. Es recomendable, se usa mucho y en general se usa alrededor de 200 a 300 gramos por vaca por día de propilenglicol. Hay muchos trabajos de este tipo donde yo se los puedo proporcionar cuando veamos la dieta preparto, pero sí, está indicado el uso de propilenglicol como precursor de glucosa, ¿no? Es uno de los que más se usa. Desde ya, muchas gracias, saludos a todos y los estoy esperando. Un fuerte abrazo y saludos.